clausura de esta maravillosa exposición. La verdad que es un día, por un lado, triste porque clausuramos la exposición y por el otro es un día alegre porque vamos a poder disfrutar de la cabina y nos van a acompañar tanto Iñaki Mercero, que es el hijo de Antonio Mercero, y Moisés Rodríguez, presentador de televisión, que también es un gran cinéfilo y conocedor de la figura. Bueno, por otro lado, queremos dar las gracias a nuestro comisario García, que le llamamos así, nuestro querido David, que luego verá la grabación, y bueno, agradecerle todo el cariño que está poniendo en estas exposiciones, tanto en esta como la de Garci, Luis Alberto de Cuenca y la de Buñuel. Esta ha sido la cuarta, esperamos que todavía pueda programar alguna más. Y bueno, voy a seguir un poco sus palabras para decir que esta muestra nace de algo muy sincero y poderoso, la emoción de la memoria, y se ha hecho desde la admiración, el respeto y el cariño. Mercero fue sin duda un número uno en lo que nos regaló al espectador. Él forma parte de esos grandes que nos enseñaron a mirar el día a día desde las pantallas, regalándonos más de una vida de repuesto, como dice siempre el maestro Garci. Y es que Antonio Mercero filmaba personas, con sus miedos, sus ternuras, sus silencios, sus soledades y sus pequeñas alegrías y tristezas. Filmaba lo cotidiano hasta hacerlo inolvidable. Para él, el cine y la televisión nunca fueron territorios enfrentados. Para él, todo era cine. Él lo explicó con una claridad que solo tienen los verdaderos maestros. Cuando hago televisión, es cine para la pequeña pantalla, y cuando hago largometrajes es cine para la pantalla grande. Su inmensa obra, reconocida por la Academia con el Goya de Honor en 2010, se construía mezclando tres ingredientes: el dolor, el amor y el humor. Un cóctel con un equilibrio difícil y, sin embargo, él lo sostuvo durante más de 40 años de éxitos. Y si hablamos de genialidad, el mediometraje La cabina ocupa aquí el lugar más especial y destacado. Dirigida por Mercero y con José Luis Garci de co-guionista, esta historia, teóricamente mínima, que se convirtió en una metáfora gigantesca. Un relato sobre la incomunicación, el miedo y el absurdo, que le otorgó a la televisión española su primer premio internacional Emmy en 1973. Y para desentrañar todo esto, después de la proyección, tendremos un estupendo diálogo con nuestros invitados. Iñaki Mercero es director de series de televisión, además de hijo de Antonio, y es hoy uno de los directores más relevantes de nuestro país, artífice de éxitos que han cruzado fronteras en plataformas digitales, como Entrevías, Toy Boy, además de clásicos modernos como Física y Química o Tiempo entre costuras. Él nos ofrecerá su mirada más personal sobre la obra de su padre. Moisés Rodríguez es presentador de televisión española en informativos y programas culturales. Es el rostro al frente del magnífico programa de cine Secuencias en 24 horas y es uno de los sabios cinéfilos de nuestro país. Gracias a ellos por haber venido hasta Barbastro. Acercarse hasta nuestra ciudad siempre tiene dificultades de transporte y se lo agradecemos mucho. Y muchas gracias a todos por estar aquí y espero que disfruten ahora de la proyección de la cabina y del coloquio posterior. Muchas gracias.
Anda. Anda, hijo. No te entretengas. Vas a llegar tarde. Es nueva, papá. Ahí está. Adiós. Bien. Y ayer llega el jefe y me dice... Oye, ¿Qué? vamos a ver. ¿Pero qué querrá decir este tío? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasa?
¿Que no puede salir? Eso será. Venga, hombre, empuje fuerte. Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta. Venga, Empuje un fuerte. poquito. Vamos a tirar los dos. Venga, ayude. Yo también tiro. Venga, los dos, ¿eh? A la vez, vamos. Ayuda hasta arriba, así. Eso es, hombre, empuje usted, pero fuerte. Venga, va. Venga, vamos. Nada. Esto no se abre. No se lo empujando para adentro. Tira. Vamos. Que no, que esto es para afuera, hombre. Que vaya para afuera. Que sí, hombre. Pero tú me has encajado. Pues ¿para dónde voy a tirar, hombre? Pues para afuera, que es para dónde es. Pues nada, hijo, ya lo ves. Oye, tú, vámonos, que se nos va a hacer tarde y nos echan. Espera. Vamos a hacer la última intentona, hombre. Bueno, pero los dos al tiro, ¿eh? Una. Dos y tres. ¡Ahora! Oye, ¡Tira! ¡no que lo abra! Nada, hijo, nada. Oye, que esto no se abre. Y vámonos, que es la hora del trabajo. Oiga, ya ha visto. Tenemos que trabajar. Hemos hecho lo que hemos podido, amigos. Adiós. Que haya suertecilla. ¿Qué te pasa, hombre? ¡Tenemos cacahuete! ¡Pareces un mono! ¿Qué te pasa? Venga. ¿Qué hará ese hombre ahí metido? ¿Qué quiero saber? ¿La gente es tan rara? Vamos, niño, fuera de aquí. Parecéis moscas. ¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir? No se preocupe. Eso es fácil. Ahora verás cómo lo abre. ¡Fuerte, tan fuerte! Pues no se nota. A ver, otra. Que no se nota, hombre. No es para tanto. ¿Qué pasa? Ahí, saca pecho. Oiga, bueno, que no veo. Claro. No es tan fácil. Prueben ustedes en lugar de estar ahí hablando. Hazlo tú. Sujeta un momento. Ande, hombre, a ver si tiene usted la suerte y saca ese pobrecillo. Tranquila. Esto no es cuestión de fuerza, es cuestión de habilidad. Anda, no tiene tornillo. Espera. Un momento. Cada cosa en su sitio.
Clavita. No soy paciente, hombre. Todo lleva su tiempo. Uno es un técnico. Ya verá. Siéntese, señora. Gracias, joven. Circulen, circulen. ¿Qué hace con ese capitán? ¿Y ese? Que se ha quedado aquí encerrado el hombre. No diga tonterías, ¿cómo se va a quedar encerrado? Pero si estoy intentando abrir la puerta. Lárguese. Venga, márchese. ¿Quiere que se lo diga de otra forma? Y usted, salga de ahí. ¿No me ha oído? He dicho que salga de ahí. Venga, salga o le sacamos a la fuerza. Oye, es verdad que está cerrado. No digas tonterías. ¿Qué es lo que les hace tanta gracia? Venga, se acabó la puerta. Largo. Circulen. Llame por teléfono. Inténtelo otra vez. Hay lotería. Sale mañana lotería. Llevo un 13.000 pelado. Oye, tú, ven aquí. Los de la suerte. ¿Quieren lotería? Y voy. ¿Le ves la cara? ¿Es alguien conocido? ¿Qué cosa Deben más? estar rodando un papel. Publicidad. Se ha cansado. Vaya. ¿Qué pasa? Lleva 3 horas ahí ahora. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hay que solucionar? Ese hombre que se ha quedado encerrado en la cabina. Qué cosa más tonta. Hemos intentado sacarlo, pero nos hemos quedado con el tirador. Que se ha encajado la puerta. Se ha encajado. Vaya, hombre, vaya. Con que nos hemos quedado encerrados, ¿eh? ¿A quién se le ocurre? La herramienta. ¿Pero dónde vas tú con eso, hombre? Estás loco. Te mueres. La escalera, eso es. Venga, que suba alguno con el martillo. De lejos también se ve. Pero no van a romper eso, lo van a herir.
¿Lo saben ellos? Lo van a sacar por debajo. No se preocupen,
Bueno, ¿qué tal os habéis quedado después de este final? Absolutamente impactados, se imagino, y aterrados. Suerte que ya no tenemos cabinas. Es lo primero que he pensado, porque de repente recordaba la cabina de la Plaza del Mercado y casi agradecía que no estuviera. Bueno, vamos a dejar que sea Moisés el que arranque aquí con el debate. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Pilar, al Ayuntamiento de Barbastro, que hayan, bueno, pues que nos hayan invitado para cerrar esta semana tan necesaria, ¿no?, de homenaje a Antonio Mercero. Y por supuesto agradecer a Iñaki, a uno de los miembros de la familia Mercero, uno de los hijos que ya participó en algunas series, donde estaba también de actor, donde digamos, en el término más coloquial, ha mamado toda la historia de Antonio Mercero en series y en cine. Y de verdad que ha sido, Pilar, una iniciativa muy bonita en la que has organizado con una exposición preciosa, que si no la han visto, disfrútenla. O sea que yo sé que en Barbastro Pilar hace una muy buena labor al frente de Cultura. El año pasado lo comprobé con esa exposición de José Luis García, y ahora Buñuel y lo que queda, ¿verdad?, después de esta. Por supuesto que seguiremos. Cositas. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que podamos primero situar cuándo se rueda esta película. Estamos hablando de 1972. Tu padre en Televisión Española venía muy bien considerado, con Crónicas de un pueblo. Ya tenía una trayectoria cinematográficamente más corta, pero en televisión, bueno, pues ya tenía una trayectoria, y de repente nace, y ahora quiero que nos expliques cómo surge esta idea con José Luis García a cuatro manos en la guionización y la dirección de Antonio Mercero. ¿Cómo surge una idea como esta? Bueno, hola a todos. No se os ve con la luz, pero bueno, se os intuye. Bueno, muchas gracias por venir, espero que os haya gustado. A mí me parece una obra maestra, desde luego. Pues contra todo pronóstico, esto nació de la comedia. Se juntaban Horacio Valcárcel, que es el guionista de cabecera de mi padre, y José Luis García, a generar ideas. Y entonces decía, vamos a hacer algo de comedia, y no sé a quién de los tres dijo, oye, y un tío que se ha encerrado en una cabina, eso se puede hacer algo divertido de eso. O sea, parte como de una historia cómica. Exacto. Qué divertido debe ser que alguien se quede en una cabina y no pueda salir. Y claro, y hacer chorras un poco con bueno, un poco lo que hay en el arranque de lo que hemos visto, ¿no? Que se ríen un poco de él, los niños juegan a los indios. Supongo que por ahí irían los tiros, pero el caso es que no fue a buen puerto eso. Al final lo abandonaron esa idea, y meses después mi padre se quedó con esa copla y dijo, ¿y si en lugar de una comedia es esto que habéis visto, ¿no? Habló con García de nuevo, y a García le pareció muy bien, y se puso con el guión y salió esto. Nació a raíz de unos relatos que se llamaban 13 pasos por lo insólito. Es decir, ahí habían pergeñado los dos, Pilar e Iñaki, y habían dado vueltas a hacer como episodios. Pero este era el más destacado. Este es el que Televisión Española compra. Sí, exacto. La idea era hacer una serie como de 13 programas, así de unos 30-40 minutos, un poco así de ciencia ficción, de terror, un poquito así, ¿no? Que siempre les atraía bastante ese género. Y este fue el que más gustó. Se rodaron alguno más, como por ejemplo La Gioconda está triste, que también es aconsejable que la veáis. Supongo que la podéis ver en la plataforma de Televisión Española, porque está ahí todo. Y también tiene un poco este tono un poco distópico, un poco ciencia ficción, un poco, pues os lo aconsejo también. ¿Qué es lo que más terror produce? Bueno, porque nace como una historia de terror que pasa a partir de ahí. Todos son lecturas abiertas. Realmente no concibieron ni García, ni Valcárcel, ni Antonio Mercero, Pilar, una solución. Es lo que surja. Y lo primero que surge es la indiferencia de la gente y el miedo que se va apoderando cada vez más cuando ve que nadie le hace caso, nadie le puede ayudar.
Bueno, la verdad es que al principio yo creo que es un mediometraje, digamos, que incluye o engloba varias cuestiones, porque primero sí que está la cabina fija, luego se acaba convirtiendo en una especie de road movie, luego llegamos a esa cueva que en cierta manera puede tener unas reminiscencias, yo siempre lo vinculo, Metrópolis, ¿no? En ese dominio de las máquinas. También en Metrópolis hay mucha filosofía detrás de todo lo que sucede en ese submundo y bueno, de hecho aquí también hay mucha filosofía detrás de esta película. Al final es como una especie de alegoría, que entiendo que de esa manera consiguieron quizá colocarla, porque todavía estábamos en una época que todavía estaba Franco y que bueno, pues que estaba como más censurado el tema de los argumentos y me imagino que tuvieron que encontrar este tipo de solución. Pero la verdad que es una película que impacta muchísimo, que da mucho terror al principio y sobre todo el terror yo creo que se va adquiriendo conforme José Luis López Vázquez va siendo consciente de que realmente eso no tiene salida, porque al principio parece que es todo cómico, realmente empieza como una comedia, la gente se ríe, piensan que va a poder salir y luego acaba siendo algo mucho más trágico. Él mismo se lo toma al principio, habéis visto como un poco de risa. ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo me he podido quedar yo aquí? ¿no? Y las situaciones, ya me sacarán, ¿no? Sí, ya me sacarán. Y luego las situaciones cómicas de la gente que le quiere ayudar, ¿no? El forzudo, los bomberos con la escalera. Y poco a poco vas viendo que no hay planteada una solución al problema. Hemos de decir también que nosotros lo estamos viendo en color. Esto lo vieron los espectadores, lo vimos en blanco y negro. Pero especialmente quería Mercero que la cabina en rojo, como las cabinas de Inglaterra, fuera más presente. Pero imagínense ahora el mismo impacto, pero en blanco y negro, cuando se veía en televisión española. Sí, efectivamente. Él quería darle un aire distinto a la cabina, que no recordara a las cabinas de Telefónica de entonces, ¿no? Eligieron ese color por razones estéticas, pero es verdad que en esa época no se distinguía. Y Telefónica, bueno, las 1000 lecturas, ¿no? Vamos con las 1000 lecturas que hay, que son muy variopintas y precisamente incluso el propio Antonio decía en sus memorias que se sorprendía de los comentarios de la gente, los comentarios críticos, tú en un libro excelente, qué valoraciones hacía la gente y qué absolutas valoraciones no. Yo creo que incluso pensamientos surrealistas tenía cada uno de los que veíamos la cabina. Claro, a mí me parece que lo bueno de tener un final sin explicar, un final abierto, que deje al espectador la interpretación que le venga en gana o la que se le ocurra, pues y luego tiene tanta acogida y tanto éxito, pues lo que se supone es que se van a oír unas barbaridades increíbles. Hay quien decía que esto era la alienación, que me parece, alienación del ser humano, que me parece bien, pero hay otros que decían que, por ejemplo, eran alienígenas, no alienación, sino alienígenas de otro planeta. Que habían venido a invadir la Tierra. Exacto. Y luego incluso algunos que decían que ese helicóptero que está ahí vigilando la cabina era el Espíritu Santo. O sea, para que os hagáis una idea de las interpretaciones que ha habido de todo. Lo que sí que está claro es que mi padre no quería en realidad contar más que entretener, contar una historia de terror, y no tenía más que eso. Luego, pues incluso le acusaron de muchas cosas, ¿no? También decían una crítica muy clara a la dictadura, que también se puede ver, efectivamente. De hecho, ya estaba dando los últimos coletazos el franquismo y ya había un cierto aperturismo, entonces se podía incluso ya hacer mínimas críticas. La valoración, Pilar, que se hacía en Europa es una crítica feroz a la situación que están viviendo los españoles, de opresión, de cerrajón dentro de su país. Entonces, claro, sorprendía. Entonces, yo le quería hacer una historia de terror. Lo que pasa es que las lecturas, precisamente, al ser abiertas, pues estaban ahí. Los guiños que hay, que yo interpreto, muy personal, no sé si estáis de acuerdo, a todo el estrato de la sociedad española. Está el entierro. Me recuerda cuando levantan la cabina a las procesiones de Semana Santa. Está la picaresca con ese hombre comiendo los pastelitos que recuerda a
al Lazarillo de Tormes, las dos señoras, el costumbrismo, ¿no? Haciendo calceta, los que se ríen, el forzudo. Es decir, está todo el abanico de la sociedad española, el mirón. Esos hippie-pijos en el coche, que también es otro retrato. También de aquella época. O sea, qué abanico tan bonito de la sociedad española da. E incluso he querido ver, no sé, he querido ver yo, un guiño a la afición por Hitchcock, porque en una de las... Bueno, es muy fugaz la imagen, pero hay alguien con un tomavistas desde una ventana, ¿no? La ventana en disqueta, viendo lo que pasa y no puedo intervenir. En este caso, no sé, es muy pensamiento muy libre mío. La mano incluso, ¿no? Del final, con la de psicosis también. Mano de psicosis, fijaos, muy Fellini, ese momento del circo donde la atracción dejan de ser el enano y los payasos para ser él. Y con esa música, ¿verdad que recuerda un poquito a Fellini, no? Es feliniano total, sí. Mi padre, además de cineasta, era muy cinéfilo. Entonces, tiene esas cosas que a lo mejor no están hechas a conciencia, pero están, ¿no? Están, pues lo que te has hecho tú de Fritz Lang, ¿no? De Metrópolis, el final. Hay guiños a muchas cosas. A mí me ha recordado un poco, que igual quizá dirás que no, pero ha habido un momento incluso Antonioni, por el tipo de música y ese espacio, cuando iba a la road movie, que no había nada, esa soledad, esa ausencia de elementos construidos y esa música como tan marcada, ¿no? Entonces también era un poco Antonioni. A mi padre le gustaba mucho Jacques Tati, y el uso del sonido, sobre todo al principio, es muy de Tati, que se suben mucho los sonidos, ¿no? De los pasos, el balón, la pelota cuando bota, todo eso está muy arriba, muy al estilo Tati, o sea que está siempre todo esto por ahí. Y el sonido, fijaos lo importante, lo bien hecha que está la película, es que en ningún momento se oye ya a José Luis López Vázquez cuando está dentro de la cabina. Aunque grite, no se le oye, mientras estás oyendo todo lo que pasa alrededor. Nosotros somos espectadores desde fuera. Nada de lo que sucede dentro de la cabina se percibe. Bueno, sí que se perciben, de hecho, sí que hay momentos que se está rodando desde dentro, porque sí que tenemos la visión como si desde abajo, desde José Luis López Vázquez hacia arriba. No, pero o sea, el sí sonido, en el sonido no, en él, claro, no. Tú estás metido, que es una labor de rodaje, había como 6 cabinas, me parece, de réplicas para rodar la parte de fuera y la parte de dentro, porque el montaje es excelente, están muy bien hechas. Lo que pasa que en ese momento que nos introduce dentro, nos hace sentir que somos nosotros los que estamos atrapados. En ese momento que podemos ver él cómo miramos hacia arriba, es que en ese momento somos él. El resto del tiempo somos los espectadores. De hecho, mira hacia arriba y lo que ve son unos edificios similares a las cabinas, se usa un angular además, y está como compartiendo esa cabina con los ciudadanos, como que es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que cuenta mucho eso, que efectivamente él está ahí encerrado, pero estamos todos igual. Ese viaje, ese encuentro con esa niña que están enterrando, una niña que va a morir, está la muerte todo el rato, el camino a la muerte, ¿no? Esos acróbatas y ese enano, con esa música tan preciosa, y la botella, esa botella que también esa botella tiene dentro un barco también. Como si fuera una urna. Y el amor, perdona, el amor de tu padre por los niños al principio, esa ternura acompañando al niño, va hijo, despidiéndose de él, muy presente en toda la filmografía de tu padre. Claro, en este caso es muy importante sembrar eso ahí para luego recibirlo en el momento cuando pasa el tren y se acuerda de él, ¿no? Pero a mí me fascina mucho el momento este de los acróbatas y del enano, porque están tristes. Yo creo que da sensación de que ha visto pasar ya muchos camiones con cabinas, ¿no? Ellos saben que van a la muerte, lo saben perfectamente. Y no sé, a mí siempre, cada vez que lo veo, a lo mejor he visto 20 veces la cabina, no sé cuántas veces he visto, un montón, siempre me emociona mucho ese momento. Todo el camino es un preludio hacia la muerte y un anuncio de ella, ¿no? Qué momento, Pilar, cuando se cruza con Agustín González, ¿eh? Cuando ve eso dice, aquí ya esto, o sea, ese pánico lo que hay en los ojos de los dos, y estamos atrapados, pero fíjate que incluso juega con la broma cuando ve al otro metido dentro y sale y dice, ay hombre, a mí no me ha pasado. Bueno, ese gesto tan de López Vázquez, ¿no? Sí. No puede ser, hombre. ¿Quién ha visto la cabina hoy por primera vez?
los más jóvenes seguro. ¿Y quién la ha visto varias veces? ¿No les ha parecido muy moderna? Como que la podría volver a ver muchas veces. Pasa muy rápido los 38 minutos de duración de un mediometraje y es absolutamente moderna en todo, en la concepción. Ese hombre gris que además quiso tu padre, según he leído, que fuera vestido de marrón, porque es un hombre gris, me refiero, del montón, no era nada especial. Una persona que, bueno, pues la rutina de cada día, despide al hijo, se vuelve, hay un momento en que duda si meterse o no. Es decir, todo el ciudadano, cualquiera de nosotros, podía haber entrado en esa cabina. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran añadir, por favor, añádense, como si nos tenemos que bajar a hablar con ustedes. Pero que si tienen alguna cosa, lo pregunten, les damos el micrófono, intervengan, porque yo creo que este coloquio es más bonito y más enriquecedor así. Mientras tanto, y se piensa en alguna pregunta, la figura de José Luis López Vázquez. ¿Alguien se imagina ahora esta película con otro actor y no era el principal candidato? ¿Quién era? Fernando Ferán Gómez. Fue el primer candidato, no sé por qué razón, no podría o no quiso, no sé por qué, pero al final recurrió a López Vázquez y la verdad es que no se pudo equivocar. Un López Vázquez que no... Había hecho 2 películas, lo hemos estado mirando esta mañana en el tren, había hecho 2 películas de corte dramático, Mi querida señorita y Pipermín Frappé. Pero era un hombre al que se le vinculaba mucho, sobre todo en televisión, porque esto no olvidemos que es una cosa hecha para televisión, con un cine cómico, con la comedia, con una representación del españolito medio cómico. Como decía, las suecas. Las suecas, señorita. Entonces, de repente, este registro. Yo creo que es porque en realidad lo plantearon inicialmente también quizá como una comedia y entonces querían darle ese aire cómico pero a la vez trágico y de terror. Entonces una comedia de terror puede llegar a ser más terrorífica, ¿no? Preguntar. Nosotros tenemos para hablar, pero nos gusta que participen. Situábamos antes, Iñaki, el momento en el 72 en el que se hace esta obra. Tiene todos los premios posibles y por haber, y de hecho sigue siendo el único programa televisivo, el único de toda la historia de la televisión en nuestro país con un Emmy, que es el Oscar de la televisión. En el 72 impacta de tal manera que la Academia del Cine y Televisión Internacional le da un premio. ¿Cómo recibió tu padre esta... Que por supuesto era inesperado, tanto Garci como tu padre, este premio? ¿Cómo lo recuerdas? Fíjate que yo era un chavalín, o sea, yo estaba en el año 73 fue el Emmy, pues yo tenía 6 años. Pero sí que recuerdo una euforia especial en algún momento ahí, no sabía muy bien por qué, hasta en el colegio, o sea, había como un alboroto ese día, o sea, supongo que pues, los profesores decían cosas, era como, yo no entendía muy bien qué había pasado, pero sabía que algo había pasado en mi familia, ¿no? Y posteriormente, cuando hablabais de la cabina, ya de adultos, ¿qué decías? Sí, claro, mi padre sigue pensando que es prácticamente de lo mejor que ha hecho. Él está muy, muy orgulloso de la cabina y del premio, que no tiene él físicamente porque se lo quedó Televisión Española. Él tiene en un marco, como bueno, tiene ahí la... Sí, a diferencia del Oscar, que se lo lleva el propietario, en este caso se lo dan a la corporación, que era el ente, Radio Televisión Española, claro, y le hacen la réplica. Un premio que le abrió las puertas de reconocimiento, pero que, como decía en muchos libros, llegó en un momento clave, porque no conseguía vender proyectos. Ni en cine ni en televisión. Había hecho Crónicas de un pueblo, funcionó muy bien, pero el dinero se agotaba en casa, las películas no funcionaban y esto vino como una joya, vamos. Sí, eso profesionalmente cambió todo. Recuerdo que además está publicado además una carta a publicistas que mandó pidiendo trabajo, muy graciosa, con su humor característico, ¿no? Y es muy divertida, pero claro, cuando terminó la carrera de cine, hizo una película, no fue una película que tuviera mucho éxito y empezó a buscar publicidad, trabajó en El Nodo,
hizo mucho trabajo en el nodo, incluso también muy divertido, porque él no era capaz de hacer lo estándar. O sea, el nodo era un señor con esa voz y una cámara que grababa a Franco o lo que fuera. Y mi padre decidió hacer cosas más divertidas en el nodo, ¿no? Y bueno, lo aceptaron y les gustó, ¿no? Porque el nodo es más informativo, lo que ha pasado, se proyectaba, si se acuerdan, antes de las películas, pero Antonio decide hacer como cortometrajes, ¿no? Con la noticia, por ejemplo. Exacto, con la noticia, o sí, a lo mejor que tenía que contar que la policía municipal tenía que inauguraba un nuevo tipo de grúas, no sé qué, y se puso a hacer un cortometraje pues con una similitud entre los toros. Eso con un guardia urbano, ¿no? Y con un guardia urbano. El guardia urbano parecía el torero. Cuando el coche, la grúa se llevaba al coche, era como los cabestros llevándose al toro. Hacían un símil muy divertido, por ejemplo, ¿no? O sea, que siempre hacía gamberradas. Sí. Todo este conocimiento del nodo supongo que luego lo aplicó en la película que vimos el otro día, Espérame en el cielo, que bueno, tanto trataba sobre el nodo, imagino que viene por ahí. Efectivamente, Espérame en el cielo, que también tiene muchos guiños al cine, al amor al cine, entre otros ese. Es la clave. Espérame el cielo, si la habéis visto, la forma de comunicarse del protagonista con su amada es a través del nodo, tocándose la oreja, ¿no? Qué bonito el cartel de Mingote, que es Franco, y en la sombra está tocándose la oreja. ¿Está tocándose la oreja o está haciendo una pedorreta? No. Está tocándose la oreja, que es el gesto que todo el mundo recuerda. Vale, es que yo tiene mi padre, lo tenemos en su despacho, un original de Mingote. Y si no recuerdo es que es una pedorreta la sombra. Pues sí, lo hemos visto antes porque además está en la exposición, está ese gesto que ha sido tan legendario ese gesto que a mí, que no soy nadie, me dice la gente, oye, cuando salgas en la tele dando el informativo, tócate la oreja para saber que me estás saludando. Digo, fíjate cómo ha quedado en el imaginario ese gesto tan bonito y tan tierno a la vez en aquel momento de la película cuando le está diciendo a su mujer, estoy aquí, ¿no? Y Chuslan Preve responde, y yo a ti también, y la miran todos como, ¿qué habla? ¿Con quién habla? Es posible que a lo mejor tuvieras alguna otra imagen similar porque puede ser que se hicieran varios carteles parecidos y al final eligieran ese. Este que está por ahí, no está aquí. Sí, pero sí, probablemente haya dos versiones de eso, sí. Más cosas de esta película, no les veo, ¿eh? Si alguien quiere hablar, que lo diga, porque desde aquí no se ve. Qué público más correcto y más educado tienes en Barbastro. Sí, pero la primera pregunta siempre es la que cuesta. Luego sí, ya... no, pero seguro que tienen alguna cuestión que quieran preguntar. Seguimos hablando mientras tanto. Supone un antes y un después en la televisión de nuestro país, en la televisión europea, pero sobre todo para Antonio Mercero, que a partir de ahí vuelve a tener una proyección televisiva. Claro, esto le da mucha fuerza a la hora de presentar proyectos en televisión española y en cine. Él empieza a manejar ya los dos espacios. Aún no llegaba Verano Azul, aún faltaba, pero sí más series. Y de nuevo con José Luis López Vázquez hace una mancha en el... Manchas de sangre en... manchas de sangre en un coche nuevo. En un coche nuevo, pero no acaba de... O sea, por algo no continúa el binomio Mercero José Luis López Vázquez y él decide hacer películas y series por otro lado. Sí, no volvió a trabajar con José López Vázquez, si no recuerdo mal, hasta la última película que hizo José Luis López Vázquez, que fue la última película que dirigió mi padre, que fue Tú quién eres. Exactamente. Yo creo, no sé si intervino en Farmacia Guardia alguna colaboración, pero creo que no. A lo mejor iban pasando muchos personajes, pero es curioso que como había funcionado la cabina y luego la siguiente película no funcionó muy bien. Sí, pero no sé. Bueno, pues esas cosas que pasan en la profesión, no sé. El tema del doble, de la doble personalidad que vimos en la película de ayer, vuelve con Don Juan en la película de Don Juan. Don Juan, mi querido fantasma, la comedia. De nuevo juega con la dualidad de dos personajes, de un doble, ¿no? Sí, efectivamente. Algo que era muy chispeante, muy recurrente en el imaginario de tu padre. Sí, es verdad, porque no es tan lógico y tan habitual, ¿no?, que dos películas tengan... ¿Qué pasa cuando hay uno que se hace pasar por? Claro, ¿no? ¿qué pasa así? Luego vienen películas que estamos viendo allí, así de memoria, es que no me acuerdo ahora muy bien. El amor por los niños, que siempre decía que era fundamental, claro, se ve luego en la serie Verano Azul, el trato, ahora iremos con ella, pero... La guerra de papá. Claro. La guerra de papá. Hay dos amores ahí.
Por los niños y por Delibes. También, claro. Siempre le gustó Delibes y hizo la adaptación del Príncipe Destronado y más adelante hizo otra, que es El Tesoro. Y La Guerra de Papá es que tiene un mérito increíble como director. O sea, dirigir a un niño de 3 años tenía ese niño. Que no había hecho nada, además. 3 años y está en todas las secuencias. O sea, no descansó ni un momento ese niño. Es increíble. Es increíble la capacidad que tuvo para... Vamos, me contaba que se tiraba al suelo a jugar a los indios muñequitos con el niño cuando estaba cansado, era tremendo. Esa película fue la más taquillera de ese año. 1 año y pico estuvo en cartel. Sí. Explicaba en el libro que para tener contento... O sea, vamos a ver, el niño... Primero que en un casting que se recorrieron todos los colegios de España... No lo encontraban, no había manera. Y es muy curioso porque en aquellos momentos estaba triunfando Heidi. Y entonces en el casting iban los padres y le decían: niño, cántale a este señor lo que tú sabes. Y todos cantaban Heidi. El único que no cantó Heidi dijo yo quiero a este. Porque estaba hasta aquí de oír abuelito que dime tú, ya no. Y le llamó lo explica además muy bien, le llamó la atención la gestualidad, los ojos, la vivacidad. No sabía leer ni escribir el niño y, claro, el guión se lo tenía que ir contando, ¿no? Me explicaba, se lo tenía que ir diciendo con frases cortas, pero cuando tenía una secuencia larga, el chaval, ¿cómo se llamaba? Lolo García. Lolo García. Paraban, se iba a jugar con él y cuando le decía, ¿quieres un caramelo? Sí, tienes que hacer lo que yo te diga. Y entonces, como en el circo, ¿no? Le daban a la foca la sardina, se hacía bien las cosas. El terrón de azúcar, ¿no? Exacto, el terrón de azúcar. Y era la manera de que, primero, no se dispersara. Explica algo también muy bonito de la psicología y es no hacer creer al niño que es el centro de atención, porque entonces se cree un divo. Entonces, el resto del reparto no es que no le hiciera caso, pero no le daba mayor importancia. El único que sí estaba por él era Antonio. Y de esa manera lo tenía controlado a que no se lo creyera, a que fuera disciplinado y a que al único al que le pedía, estoy cansado, vale, pues vámonos a jugar. Se ponían a jugar, le compraba chuches, tenían un cuarto lleno de juguetes y cuando estaba ya harto de jugar decía, ¿quieres jugar más? Pero ahora tienes que hacer lo que yo te diga, ven. Y hacían la secuencia. Qué bueno, ¿eh? Todo lo contrario que Hitchcock, que decía que era horrible. Y qué difícil sería hoy en día poder hacer eso con un niño de 3 años, que no tiene la capacidad de concentración, cada vez hay más dispersión. Y además ahora con la ley de protección del menor no podrías tener una jornada así. Necesitarías hacer secuencias así el niño para poder compatibilizar los tiempos. No, con gemelos, ¿no? Que solían hacerse las películas americanas en eso, bueno. Sí. Pero bueno, que sí, que eso fue un ejemplo. Y luego hizo Toby. Hizo Toby. Como con ese éxito, pues ya quisieron aprovechar al chaval y hicieron Toby el niño con alas. La historia de un niño que, pues que le crecen las alas y es como la visión bonita y humana. Bueno, de hecho, La Guerra de Papá también es importante destacar que, para hablar un poquito de la grandeza de tu padre en cuanto a visionario. ¿Qué estaba triunfando en aquellos momentos? El cine del destape. Era muy difícil que te cogieran un proyecto como este, pero precisamente convenció a la productora y sobre todo a televisión, que puso a la gente que puso el dinero, de decir, es que esto que es absolutamente blanco va a romper, porque va a chocar. Si hacemos más de lo mismo, es otra película más de destape, otra película más de divorcio, otra película más de... Pero si ponemos algo, la visión de un niño en su casa, el día a día, todo blanco para todos los públicos, romperá. Y rompió. Sí, de hecho, venía de hacer una película de destape que se llamaba Las delicias de los verdes años. Con María José Cantudo. Con María José Cantudo. Y de ahí pasó a esto, o sea que sí, sí. Esa visión que tenía, y luego hace, como decíamos, Toby, en todos los repartos que estamos hablando de esta etapa post La Cabina, están los mejores actores y actrices del cine español, pero algunos empezaban. Era el caso de Verónica Forqué. El casting lo hacía él también, ¿verdad?
Sí, sí, claro. La figura del director de casting no existía. Eso hasta los años 2000, aquí no teníamos dirección de casting. El casting lo hacía el director con su equipo de dirección. Era él, sí. Y él fue el que hizo debutar a Verónica Forqué. Y en esa misma película, Grapa, el que hacía de novio de Verónica Forqué era Tito Valverde, que también era lo primero que hacía, por no decir lo primero. Que años después trabajé yo con él en El Comisario. Ahí está. Pero sí, sí, era él y tenía muy buen pulso para elegir a los actores. Ya que comentabas eso, ¿en qué ha influido el cine de tu padre en el cine que has hecho tú? Porque, claro, ahora hacías la relación de que tú también habías trabajado. Entonces, todo este legado que estamos viendo, en la forma que tenía de rodar, de grabar, ¿hay cosas que te han quedado de ese trabajo? Naturalmente, sí. Me gusta mucho cómo rueda y yo pues, he tirado muchas veces de su forma de trabajar. De hecho, en algún momento que hay una secuencia en que se te atasca, pues yo digo, ¿cómo lo habría hecho mi padre? Entonces, pues muchas veces me ha ayudado pensar cómo lo habría hecho. O sea, que sí. Te ponemos unas gafas y te parece mucho, ¿eh? ¿A que sí? Tiene un aire, ¿verdad? Aquí, bueno, en esta no se ve, pero en las fotos de la exposición, en las fotos, sí. Hay algunas que mantiene, así como Antonio, tu hermano, no se parece tanto, uno de los 3 componentes de Carmen Mola, el escritor, tú te pareces más. Por eso has cogido la herencia también televisiva y cinematográfica de él. Puede ser. Y claro, te diré que yo soy el único privilegiado que conoce a Antonio Mercero como padre y como director. Exactamente. Porque yo he sido ayudante suyo, he trabajado he aprendido la profesión también trabajando con él y con muchos otros directores, con lo cual yo le he visto trabajar. Entonces soy la única persona que le conoce en los 2 ámbitos. Y te ofreció un papel que desechaste. Sí. Más que ofrecer un papel, me ofreció hacer una prueba para un papel que deseché para Verano Azul, el personaje de Quique. Hubiera sido Quique en Verano Azul. Era el feo de los 3. Hubieras triunfado. Seguramente, pero no, yo dije que ni de coña, no, me daba mucha vergüenza. Pues sí, yo tenía la edad esa, tenía 12 años o así cuando porque, el casting de claro, Azul. Tu padre no nos ponía a actuar de pequeños como en otras ocasiones otros directores o a veces o actores han incluido a hijos suyos en rodaje. No, sí salíamos de figuración. De hecho, pues sí, en Verano Azul pues sí se nos ve por ahí. Yo salgo en varias películas, sí. Pero con frase y tal. Bueno, alguna hermana hizo en Verano Azul alguna frase, pero yo no soy bueno. Bueno, ¿te gustaba estar detrás de la cámara? Prefiero. Y era muy exigente no en la familia, eso es en el ámbito personal, pero ¿cómo era rodando? Porque hoy que cerramos el recuerdo, el homenaje a Mercero, yo creo que podemos hacer una retrospectiva de lo que hemos visto estos días, ¿no? De lo que han podido disfrutar aquí, que lástima me lo haya perdido. El año que viene con otro homenaje vengo todos porque tiene que haber sido un placer ver en pantalla grande y conversar con nuestro amigo Carlos Marañón, que vino al principio. ¿Cómo era Antonio Mercero, ya no lo que hemos leído sobre él o lo que él escribió, sino de una persona cercana en el trato con los actores? Es que cuando te decía yo que tenía el privilegio de conocerle, es que me di cuenta que era igual en el trabajo que en casa. O sea, a los actores los trataba como si fueran sus hijos. Es que es verdad. Y como era muy cachondo y muy gamberro y con mucho sentido del humor y muy payaso, pues el trabajo era lo mismo. Era lo mismo. Entonces la gente se lo pasaba muy bien. Y por eso era tan querido. Claro, obviamente tenía un nivel de exigencia y cuando hay que hacer lo que él quiere, naturalmente. Pero siempre con respeto, con mucho humor. Y la verdad es que todos los actores lo adoraban y los técnicos. Y en mi casa también lo adorábamos. Yo lo sé porque en Televisión Española no quedan muchos, pero hay algunos aún técnicos, sobre todo maquillaje, iluminación, sonido, que hablan de Antonio Mercero como uno de los primero visionarios de la tele, como Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Le hemos hablado muchas veces, han sido 2 de los grandes adelantados de su tiempo, que inventaban la televisión, pero además en el trato personal. Y yo se lo he escuchado, esto que no nos ve nadie ahora, se lo he escuchado de muy poca gente, porque ha pasado mucha gente por la tele. Y los maquilladoras, los técnicos que están entre bambalinas, para entenderlo. O sea, yo, por ejemplo, no puedo tener una imagen real de Iñaki en mi programa, más allá de lo que vea cuando ya no estamos en pantalla.
porque aquí va a estar alegre, va a decir lo que diga, hombre, a no ser que salte con alguna grosería, pero cuando está fuera de pantalla es cuando realmente vemos el personaje. Bueno, allí en la tele se lo he escuchado de Lina Morgan, de Sara Montiel, de Concha Velasco y de tu padre, especialmente. De los demás, adorable, pero tenían un genio, por ejemplo, Sancho Gracia, Alberto Closas, tenía un carácter, Félix Rodríguez de la Fuente. O sea, la gente que lo ha tratado decían, sí, pero no era tan amable como al espectador le llegaba. En cambio, tu padre y estas 4 personas que he dicho, adoración tenían por ellos. De hecho, me decía una maquilladora, yo pedía los horarios cuando estaba Antonio Merced para trabajar con él, para que me llamara, porque me lo pasaba tan bien y aprendía tanto que daba gusto trabajar, y eso es lo más bonito que se puede decir, que los compañeros te valoren de esta manera. Lo vimos con el cariño con el que se le dio el Goya de Honor. No era tanto porque ya estaba enfermo, sino porque se hacía el reconocimiento a una persona muy importante del cine y de la televisión en nuestro país. En las películas yo creo que es lo que más se trasluce, su gran humanidad y una gran bondad. Entonces eso seguro que trascendía más allá de la pantalla, al interior, digamos, de la pantalla, porque exteriormente es lo que realmente se aprecia, ¿no? Esa ternura, ese cariño, ese trato a los niños, por ejemplo, a los adolescentes en Verano Azul, es todo, pues bueno, como muy tierno y enternecedor. Amor y humor. También decía dolor él, pero yo me quedo con amor y humor. Para mí esa es su forma de trabajar. Bueno, hablamos de esta serie que no ha visto nadie, Verano Azul. ¿Cuántas veces la has visto tú? Todos los veranos. Como todos. No tantas, pero bueno, sí que he echado un vistazo alguna vez. Fíjate qué historia tan sencilla. Él plantea hacer la historia de unos adolescentes que se van de vacaciones al sur y descubren pues la amistad, la familia, el sexo, la muerte, el concepto de la muerte, la lealtad, y con unos guiones maravillosos consiguen atrapar. Y luego la música. En aquella época yo creo que todo eso también surge de una manera que hay para leccionar un poco a los jóvenes, para leccionar o para educar de alguna manera a la sociedad, ¿no? Que hasta entonces no había tenido en casa ese acceso a la televisión y que había habido mayor represión. Entonces es una manera también de educar a los jóvenes. Pues bueno, hay sucesos como pues la primera regla, claro, el primer beso, de los tacos, porque leía también, Pilar, que había quejas de que la gente decía, bueno, algunos decían, dicen muchos tacos estos niños. No, los tacos que dicen en la calle. A lo mejor en su casa no se atreven por la represalia, pero en la calle lo dicen. Claro. ¿Verdad? Sí, era así, ¿no? Sí, pero más polémica. El capítulo de la regla, hubo muchísima gente que se enfadó. ¿Quién es usted para hablar de la regla a mis hijas antes que yo? ¿Qué tal? O sea, que sí que es verdad que es que nunca se había hablado de la regla en televisión. Pero en general toda la temática que tenía Verano Azul, cada capítulo, si lo vemos ahora, sigue existiendo. La especulación inmobiliaria, el medio ambiente, bueno, es que está todo. Está todo. Tuvo además la valentía de tratar el divorcio, que en esa época el divorcio todavía era tabú. Y luego la relación intergeneracional que había, es decir, los más pequeñitos, Piraña, y luego estaba Bea, luego la profesora, Chanquete, es decir, eran amigos de distintas épocas, con otras mentalidades, la relación con los padres. Era algo mucho más que una serie banal. Ahí había una lección social con unos guiones muy trabajados. ¿Y tú ibas a los rodajes de Verano Azul? Bueno, Verano Azul se rodó durante año y medio, y para aprovechar 2 veranos en Nerja y el resto también en Nerja, pero en invierno los interiores, ¿no? Entonces yo iba los 2 veranos en los que estuvo rodando, yo estaba ahí, claro. Estábamos toda la familia, íbamos a
ahí a veranear, claro. Estaba el Chanquete. Si estaba mi padre trabajando ahí, pues habrá que ir a trabajar ahí, a veranear ahí. ¿Y te relacionabas con los protagonistas? ¿O iba el trabajo? Con Juanjo Artero, pues sí que de vez en cuando salíamos y tal, y lo que son las cosas. Luego en el comisario fuimos también, ya fui director de él. Qué bueno. ¿Y qué te decía cuando trabajasteis en el comisario? Pues nada. Fíjate dónde estamos, ¿no? Claro, fíjate dónde estamos y mucho cariño, claro, porque es un gran tipo, ¿eh? Él tenía 2 o 3 años más que yo, entonces yo tendría unos 12 años, pues él tendría 14 o 15, no me acuerdo. Pero sí que de vez en cuando salíamos por Nerja y tal. Bueno, ¿y quién no recuerda el Chanquete ha muerto, no? No. Hoy he hecho spoiler, ¿hay alguno que no lo sabía que había muerto? El Chanquete ha muerto, que la revista TP, ¿se acuerdan de la revista TP? La revista TP era el anuncio de la semana para... Bueno, pues tuvieron alguien cometió, el becario de turno cometió la torpeza de esa semana ponía Chanquete muere esta semana. O sea, anunciando lo que sería uno de los momentos televisivos, yo creo, más espectaculares que ha dado la tele en nuestro país. Y más trágico, diría yo, trágico. Porque yo creo que conmocionó a toda la juventud de la época y verano tras verano seguía conmocionando y entristeciendo a los jóvenes. Sí, es que se sigue hablando de Chanquete ha muerto, es increíble. Y tú me explicabas antes que él lo toma como algo que le había pasado, ¿no? Sí. Esa escena, ¿cómo fue? La forma de rodar la noticia de la muerte de Chanquete, que si recordáis están en la playa y se oye de lejos la voz, Chanquete ha muerto, y se va acercando Pancho hasta que ya llorando se lo repite ya ahí. Mi padre cuenta que le ocurrió a él cuando era un chaval en el colegio, que tendría 8 o 10 años, y se murió un compañero de clase. Y se enteró de la noticia con otro compañero que iba corriendo hacia donde estaban, exactamente igual, ¿no? Y por eso lo rodó así, fíjate, porque se le había quedado en la mente. No podía haber tenido... La forma de recibir esa noticia, que para un niño es brutal, claro. Muchas de las situaciones, esta en concreto era el tema de la muerte, cómo fue tratado de lo real, a partir de una experiencia vital, como fue, pues eso, la regla, supongo, o sea, todo lo que percibía en la sociedad lo ponía al servicio de una serie para todos los públicos que yo creo que nadie se imaginó el éxito que llegaría a tener esa serie. Cuando la estaba rodando, por supuesto, pero... Para nada. Había un capítulo de una madre soltera, en el año 81. O sea, eso era inaudito. O sea, es que, pero ¿por qué se adelantó tanto en el tiempo? No sé, pero ahí estaba, ¿eh? Bueno, y he hablado muchas veces con mi buen amigo García. Él se fija en Antonio Ferrandis por el papel de Chanquete. Porque Ferrandis había hecho alguna cosa en cine, pero no destacaba mucho. Era muy de los Estudio 1. Exacto, era más de teatro y como muy, no gris, pero no destacaba. Pero ese personaje popular, esa humanidad de Chanquete es la que él quiso para su protagonista de Volver a empezar. Y bueno, pues el tiempo lo ha puesto en su sitio. El Oscar, la figura de Ferrandis es Chanquete y es el gran actor de la película ganadora del Oscar español, siempre a la sombra de esas dos figuras, ¿no? Y bueno, pues los personajes populares que luego continúa en otra serie donde vuelve a dar en el clavo, que es Farmacia de Guardia, que viene porque vio la serie Juzgado de Guardia y en ese cambio de palabra dice, juzgado, Farmacia de Guardia, voy a hacer lo mismo. El Juzgado de Guardia era una serie muy popular norteamericana y él le da la vuelta, de nuevo, la visión de un gran maestro como fue tu padre para decir, aquí hay tema. ¿Cómo surge? Sí, y además tuvo la osadía de decir, y además lo voy a hacer como se están haciendo las series, en vídeo, con risas enlatadas. O sea, cambió completamente su forma de hacer películas y televisión. La televisión lo hacía siempre filmada en 35 milímetros o en 16 milímetros, pero en vídeo, con risas enlatadas, que era divertidísimo porque las grabó él. Llamó a gente y recuerdo que llamó a un actor que se llamaba Chris Huerta, que ya falleció, y dijo que venga Chris Huerta también porque se ríe muy bien. Y entonces, que decían, pero ¿cómo vamos a pagar a un actor para grabar unas risas? Y dice, sí, coño, que se ríe muy bien y tal. Que entonces, tiene que ser contagiosa, sonora, claro. Entonces hubo, pues, no sé, como varios figurantes, más Chris Huerta, y riéndose. Entonces mi padre los dirigía.
quiso americanizar las series, Claro. y de hecho, bueno, consiguió hacer muchas temporadas, ¿no? Que es ahora, 169 fíjate, capítulos, 170 capítulos. en eso fue Pero novedoso, porque no totalmente. debía haber una serie tan larga en aquella época, ¿no? No, luego poco después, un año después, así fue Médico de Familia, que también tuvo un éxito bestial, pero eso fue. Pero en Es- Farmacia de Guardia, además, todos los actores querían ir. O sea, querían participar, que es lo bonito cuando una serie... Ahora lo vemos como muy natural, porque ahora hay más abanico. Pero en aquellos momentos, y estamos hablando de una televisión privada además, todos los actores querían acabar participando, aunque fuera puntualmente en la serie. Es el caso de Alberto Closas, que explica muy bien en el libro que tuvo el honor de que Alberto Closas pidió, sin tener fuerzas, porque estaba muy mal con el cáncer, pidió participar en la serie por la amistad con Antonio, pedía disculpas después de cada toma porque se agotaba y pedía disculpas. El gran Alberto Closas pedía disculpas al resto del reparto de que, perdonadme, no puedo, os estoy fastidiando la tal. Qué generosidad. 2 días después de finalizar la grabación de ese capítulo, falleció. Así fue. Y ocurrió algo parecido con Gracita Morales. También. Señorito. Gracita Morales también ya estaba muy enferma de memoria, no sé si era Alzheimer, no sé qué era, pero hizo un personaje episódico, que también contaba mi padre que era tremendo porque estaba mal realmente, de memoria y de todo, y que dio mucha pena, y efectivamente falleció también poco tiempo después. Luego los dos personajes, ¿no? Carlos Larrañaga y Concha Cuetos, que nadie se imagina, al igual que ninguno de los protagonistas de Verano Azul, con otro rostro, en este igual, esa farmacéutica de Guardia, y ese Carlos Larrañaga que venía también de hacer teatro, más de seductor, pillín, gamberrito, y que cómo bordan esos personajes, ahí está la labor de dirección. Exacto, porque... De saberle moldear para un personaje de largo recorrido. Exacto, mi padre para eso era muy especial y él a los actores le tenía que sacar lo que él quería y trabajaba muchísimo para lograrlo. Y sí, hay un trabajo aquí, hay espectacular. Niños una vez más. Inició también una época, esa cantidad de series que luego hubo sobre familias, porque hasta entonces tampoco era habitual, al menos en la televisión española, que se rodaran y eran, pues bueno, toda una saga. También era una pareja divorciada, también sucedían y acontecían muchos hechos que empezaban a ser novedosos para la sociedad, menos vistos quizás. Sí, y hablando un poco de eso, también es muy recurrente en su obra el tema de la familia y los conflictos familiares. Está presente en Farmacia de Guardia, evidentemente, pues es el centro de Farmacia de Guardia es ese matrimonio divorciado, que si se quieren, si no se quieren, y los problemas que le pueda dar. Pero en Verano Azul también existen esos problemas en muchos capítulos. Guerra de Papá. En La Guerra de Papá, La Próxima Estación, que es una película también que se hizo un poco antes, que estaba muy bien también, con Alfredo Landa. Exactamente. Y en Crónicas de un pueblo, que lo hemos pasado porque era antes de La Cabina, Crónicas de un pueblo donde tu padre hace de cura, de actor, Crónicas de un pueblo, de nuevo, la visión de reflejar lo que estaba pasando en la sociedad. En un pueblo normal, eso le gustaba mucho al gobierno de la época, es decir, bueno, que se vea que también los pueblos viven. Gracias al dinero que le pone el Estado, viven. Y ahí hay... La habilidad de Antonio Mercero es darle el protagonismo a los 3 personajes, yo creo que más recordados, que es el cartero, Joaquín Guzmán, ¿no?, que murió hace poco, hace muy poquito. Murió hace poco con 100 años prácticamente, 90 y tantos años. Y esa calva. El maestro. El maestro, por supuesto, todo bondad. Y bueno, y luego ya el resto eran más coral. Estaba el cura y... El cura, sí, claro. Sí, pero vamos, era el del bar y tal. Pero es que esa serie se hizo un poco para recordar a los españoles quién era Franco y lo que pretendían, ¿no? Año 1970. Entonces quería enseñar a los ciudadanos lo que era el fuero de los españoles. Entonces tenían que, en cada capítulo de Crónicas de un pueblo, tenía un personaje que hablar de un artículo del fuero de los españoles. Tú imagínate que mitad de una serie que está hablando el cura con el otro y tienes que decir, porque el artículo número 1 dice que bla, 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 bla. O sea, fíjate qué rollo. Entonces mi padre, con una enorme habilidad, conseguía introducir esa obligación que había por parte del gobierno
de meter eso con mucha habilidad y que no fuera un ladrillo, porque es que, vamos, imagínate que ahora en una serie te leen la Constitución en cada capítulo un artículo. Pues así era. Y luego está el tratamiento de la música, algo fundamental en alguien que le gustaba tanto la música como a tu padre. De Crónicas de un pueblo, ¿no se acuerdan la sintonía cuál es? La de protagonistas de Luis del Olmo durante tanto tiempo. Si ellos discutían sobre quién fue primero. Fue Crónicas primero. Yo creo que sí. Sí, fue Crónicas de un pero pueblo. Luis del Olmo decía, no. Esto es mío. No, pues fue Crónicas. Pues yo descubrí de dónde era ese tema, porque claro, el tema ese era muy bonita, por cierto, sí, es precioso. Muy folclórico. Era una versión de una banda musical. Bueno, pues la versión original es de Cliff Richards. ¿Es de Cliff Richards? Sí, yo la descubrí y se la enseñé a mi padre, y mi padre me dijo, hazme un DVD un CD para mandárselo a Luis del Olmo. Para que se viera él también de dónde venía. La sintonía es preciosa. Y tiene todos los tintes del folclore español. Sí, muy bien, está muy bien. Y se ve la bandera. Vamos a cantarlas todas. Es que bueno, claro, es una música que nos ha acompañado en la tele, pero luego en la radio durante tantas décadas. Con lo cual, estamos hablando de la importancia y el legado de Antonio Mercero en todo. Fíjense que no era un director o un escritor al uso. Es todo lo que ha aportado a la posteridad de la tele, del cine, de los medios audiovisuales. Una persona que nunca ha sacado pecho. Porque, por ejemplo, Chicho Ibáñez Serrador tenía más ego. Y, bueno, ha querido reivindicar un poquito más, ¿no? Pero Antonio Mercero, con los premios, no ha sacado pecho. Con la labor ahí ha estado, él haciendo su trabajo, y esa era la importancia de la humildad de alguien tan grande como ha sido Antonio Mercero. Volviendo a la labor esa de escribir, ¿qué le gustaba más, dirigir o escribir a tu padre? ¿Qué os decía? Dirigir. Sí, él no se le daba mal escribir, ¿eh? Escribía muy bien los guiones, pero luego ahí en la salsa del rodaje pues, es maravilloso. Y lo entiendo, porque es muy duro, porque son jornadas muy largas y hay mucha responsabilidad y pues vas siempre con el tiempo encima y llegas a estresarte, pero aún así es una droga maravillosa. Y yo entiendo que él prefiera rodaje que la escritura. Y la escritura está muy bien en casa, ¿no? Tranquilo. Tú has heredado la parte cinematográfica de realización y Antonio el escritor. Sí. No ha estado mal tampoco la semilla, ¿eh? Sí. Yo recuerdo, fíjate, es una anécdota muy divertida. Mi padre estaba con Ignacio del Moral o reunidos en casa, pues trabajando en un guión. Entonces, nada, pues venía la chica que iba a limpiar, le dice a mi madre, no entres aquí que están trabajando y tal, ¿no? Y nada, y al rato, esta mujer se acerca a mi madre y le dice, señora, dice que están trabajando, pero lo único que hacen es hablar, ¿eh? Porque es que trabajando, hablando, pues eso. El trabajo del guionista es así, que es un poco más pesado, es hablar, darle vueltas, escribir, pero lo otro es muchísimo más divertido. Iñaki, yo hablando ahora que, como estás hablando, ¿no? de lo que hacía tu padre, realmente a ti, ¿qué película te gusta más o te llega más? No sé, la que te parece a ti más cercana o quizás alguna escena o secuencia en concreto. Sí, bueno, a mí me gusta mucho la que acabamos de ver, La cabina, me parece una obra maestra. Al ser un mediometraje, si quieres lo dejamos a un lado y ya en cuanto al resto de su obra, como películas me gusta mucho Espérame en el cielo, que se ha puesto aquí, ¿verdad? Sí, se ha puesto aquí, me parece una maravilla. Muy valiente además, porque todavía en esa época, año 86, había habido un golpe de Estado 5 años antes, había mucho miedo todavía para contar lo que se contó, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho la obra de Los Valientes también. Los Valientes tiene una poesía increíble. Me parece una forma preciosa de contar lo que fue la guerra, preciosa, que es defendiendo el arte, me parece muy bonita y rodada también con mucha valentía. Me gustan mucho las dos. Bueno, en general me gusta casi toda su obra, pero estas dos yo creo que me quedo sobre todo con estas dos películas. La verdad que la de Espérame en el cielo es maravillosa y ahora que la hemos visto recientemente, pues es que puedes comprobar que yo no la vi desfasada, o sea, la ves actual, o sea, bueno, está basada en una historia antigua, pero la forma de rodar, incluso los sketches, o sea,
no lo ves algo como que esté pasada de moda la película, la verdad que sigue siendo actual. Es que ese tipo de humor es universal. Es Lubitsch, si te fijas. Es cierto, es cierto. Es la película de Hitler, ¿cómo se llama? To be or not to be. Es To be or not to be, vamos. ¿Cuáles eran las referencias que hace mención en todas las entrevistas que le preguntaban a Antonio Mercero? ¿Cuál es su director preferido? Siempre tenía uno, John Ford. John Ford, para él John Ford era grande. ¿Qué le gustaba de John Ford? Como John Ford no hay nadie, hay que decirlo. Acuérdense que a Orson Welles le preguntaban, dígame, señor Welles, 3 directores. Y decía, John Ford y John Ford. Esa era la respuesta de Orson Welles. Sí. ¿Por qué le gustaba tanto? Pues, mira, antes de eso, te voy a decir, los que habéis visto la autobiografía de Spielberg, Los Bagelman, ese final de la película, que Spielberg va a hablar con John Ford. O sea, es que lo de John Ford claro, es adorado por todos, ¿no? Es que John Ford lo que tenía dolor, amor y humor. Y era humano también en sus historias, porque Centauros del Desierto, que es una de mis películas preferidas y que, por cierto, la hemos proyectado también en el cine, la verdad es que es una historia que es muy humana. Al final es enternecedor, habla de sentimientos y en ese aspecto es cierto que está esa conexión. Y es verdad que en el cine de tu padre o en cine o en las series hay mucha humanidad y hay mucho también de todos los directores que estamos hablando, ciertamente. Sí, y de los que luego siempre él hablaba, porque hemos hablado de Tati también, claro, pero por ejemplo Frank Capra. Es que esa forma de contar de Frank Capra la tiene mi padre en un montón de secuencias, en un montón de cierres de películas o de dramas. Es también Billy Wilder, por supuesto. Eso un gran conocedor del cine clásico. Sí, y su película preferida era Cantando bajo la lluvia. Adoraba el cine musical porque a él le encantaba bailar, cantar y tal. ¿Qué decía de Cantando bajo la lluvia? ¿Que él quería morir? Quería morir viendo Cantando bajo la lluvia con su familia y sus hijos, ¿no? Algo así. Está por ahí en la exposición. Y mi hermano, cuando recibió el Goya de Honor, se inventó una frase maravillosa, cuando estaba con Alzheimer, y cerró el discurso diciendo: lo bueno que tiene el Alzheimer es que puedes ver Cantando bajo la lluvia 500 veces como si fuera la primera. Claro. Además es una película que es muy positiva porque el ritmo musical, todo. ¿Qué tiene de John Ford? ¿Qué tenéis en casa de John Ford? ¿Un cuadro? Sí, tiene un cuadro gigante, pero... ¿Cómo la pared? Pero igual son 2 metros o 2 metros y pico por 1 metro y pico, que la pintó... ¿cómo se llama? El padre de Dani Sánchez Arévalo. Sí. Sánchez. Bueno, es un pintor maravilloso que... El padre del director Daniel Sánchez Arévalo. Sí, joder, se me olvidó el nombre, lo siento. Que hace cuadros de películas y hizo una que sale John Ford en primer término, con su megáfono, su gorra, sentado en su silla de director y detrás pasando la diligencia. Qué bueno. Y es un cuadro precioso, gigantesco, que sigue en su despacho, porque su despacho ahí se mantiene como un santuario con todas sus cosas. ¿Quién lleva en casa el legado de tu padre? Mi madre. ¿Sí? Mi madre ahí sigue y sí. ¿No sale un libro de ahí sin que...? Vamos. Y no es lo que... Anda que no hay libros, ¿eh? No, de hecho, ya me llevé 2 y tomo nota, ¿eh? O sea, devuélvelos. Como en un archivo, ¿no? Se la ha llevado... Sí, y luego, como tenemos siempre muchas propuestas de remakes, de cosas de... Pues que si vamos a hacer... La camina muchísimo, que si Verano Azul, hacer una serie que no sé qué o no sé cuánto, todo tiene que pasar por mi madre y casi siempre dice que no. Menos mal. Dice, ¿verdad? Claro. No se puede hacer un remake de Verano Azul o de Farmacia de Guardia. Me propusieron el otro día hacer una serie sobre cómo se hizo Verano Azul. Es como decir, una especie de documental. No, pero en ficción. Claro, le dije, o sea, que hay que buscar un actor para que haga de mi padre y una actriz para que haga de mi madre cuando tenían 40 años. Me dicen sí, y un niño para ti. Y claro, dije, joder, hostia, es miniserie supongo que sería. Sí. Pero claro, le llegué, se lo conté a mi madre sabiendo que iba a decir que no. Claro. Es que yo creo que hay cosas que no se pueden tocar. Es verdad que es un homenaje. Cuando haces una ficción de cómo se hizo eso, es una manera de decir, vamos a recordar algo tan especial. Pero tienes que clavarlo en lo que tú decías. ¿Quién hace de Chanquete?
¿quién le pone cara a Antonio Fernández? A los niños. El tiempo es diferente. Claro, tu padre, bueno, sí, se puede recrear la época, pero ya no es lo mismo. Y la cabina, por ejemplo, estaba yo pensando, si ahora quisiéramos rodar la cabina, que como pasó con Psicosis, que luego hubo un remake muy posterior, que al final el director decidió que realmente lo único que se podía hacer es exactamente lo mismo plano a plano. que se había hecho. Entonces Plano a copió plano. todos los planos, porque realmente no daba para hacer nada diferente. Sí. Pues te diré que con la cabina se ha hecho algo parecido, pero eso sí que mi madre lo aceptó, porque me llamaron los de Cáritas para hacer una pequeña, para algo benéfico, ¿no? El informe FOESA, este que habla de las Sí. personas con riesgo de exclusión y tal, y se les ocurrió hacer con la cabina. Entonces hicimos un corto muy chiquitito de como de 2 minutos, que recuerda a la cabina, obviamente. Ah, sí, me acuerdo. Para eso, o sea, que sí que se ha hecho y ahí mi madre sí que aceptó. No, claro. Cáritas siempre... Bueno, la lástima es no llegó a ver tu padre la cabina que hay Claro. como homenaje. ¿Saben, En no? Madrid. ¿Me ven, no? Sí. ¿Saben que hay una cabina roja en una plaza de Madrid? Está en la plaza pegada a donde se rodó. La plaza donde se rodó es, ¿no? No es la ¿O plaza, no? la plaza donde se rodó está al lado, es ahí mismo, está a 100 metros. Pero es donde se rodó es un sitio privado. Es una placita dentro de un recinto privado. Sí, bueno, de una urbanización. De Sí, hecho, sí, exacto. Claro, el primer terror que como espectador tienes es cuando ves esos bloques de pisos, Claro. que algunos son parecidos, donde tú puedes estar viviendo y dices, bueno, es que podría ser yo el que está en ese bloque de pisos, que baja y entra en la cabina. Totalmente. Exacto. Y la cabina es roja, está igual, tiene un... Está igual. Hay una placa que hay habla una de placa. Antonio Mercedes. Yo estuve. Sí, y lo promovió Telefónica. Telefónica y la Academia de Cine. Sí. Qué osados fueron los de Telefónica, ¿no? Sí. Y nada, se inauguró en el 21. Sí, en 2021. Volviendo a John Ford, ¿nunca ha querido hacer en homenaje a John Ford, tu padre, un western? Ostras. Nunca me ha Ha hecho hablado de musical, eso. hizo una película de Regaliz, Sí. del grupo Regaliz, ¿no? Sí, una musical infantil, sí. Ha tocado el género del terror, más o menos, con la cabina, pero el western... Pues yo creo que como tampoco en España se ha hecho mucho western, yo creo que tampoco se ha... O igual se lo ha pasado por la cabeza, En pero no se ha esa atrevido. época quizá no se hacía mucho western y también quizá Hacían- hacía falta mucho presupuesto. Se hacían los de para la Almería, mayor pero parte. que era... Sí, que pero, era- en Almería, pero es verdad que el spaghetti western, bueno, en los años 70, pero claro, es que él explicaba, es que no me compraban los proyectos, por eso estaba tan necesitado de hacer algo rompedor como era la cabina, con lo cual, a lo mejor, tal vez, sí que estaba rondándole hacer un western, porque es un género Puede donde ser. puede haber niños también. Sí, donde, no, bueno, no sé, yo no me consta que tuviera algún proyecto, pero igual por la cabeza sí se le pasó, claro. A él le gustaban mucho los westerns, sí. Yo creo que la mayor relación que tiene con el cine de John Ford es ese tratamiento de la familia, esas relaciones que hay entre los distintos personajes. Por ejemplo, en Centauros del Desierto, cuando están dentro de la cabaña, dentro de esa casa de Sara y del hermano, que puede ser pues incluso en Farmacia de Guardia, cuando se reúnen todos dentro de la botica. Entonces, un poco esas relaciones familiares. Sí, eso está siempre en todo su cine. Entonces, para cerrar, John Ford, ahora que no me oye Pilar, le voy a lanzar un órdago a ver si lo recibe. Me ofrezco a venir con mi compañero David Felipe Herranz y hacer como una especie de especial John Ford, y como un secuencias en 24. Tú nos has leído el pensamiento porque David está recopilando carteles para hacer una exposición sobre No, John pero Ford. David es el de los carteles, ¿no? David Felipe Herranz. No, pero bueno, para los bueno, pues, para pues, hacernos una exposición sobre John Ford. Pues yo me brindo. ¿Quieren o no? ¿Les gustaría? Tenemos anécdotas para reventar, porque hicimos 2 programas dedicados a John Ford, donde, claro, investigas, no solamente recopilas las imágenes, y donde ves la grandeza, claro, cuando investigas en un director como es John Ford, que tiene tanto, desde la época muda hasta sus últimas películas, y donde toca todos los temas, El hombre tranquilo, el western, el delator, tantas películas buenas, pues te das cuenta de lo que ha aportado al cine, y no es gratuito que gente como Orson Welles o como tu padre, grandes directores, tengan la admiración. Entonces, todo ese material lo tenemos.
porque dijimos, ¿y si nos llama Pilar para ir a Barbastro? Bueno, Pues, ahí está. Luego lo vamos a hablar. Luego lo hablamos. Con una copa de somontano eso entra fenomenal. Ya para finalizar, ¿cómo recuerdas? Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Oh, qué público más. Ah, amigo, es verdad. Está cerrada. Está cerrada. Y no imagínense, funciona. en los tiempos que corren, no quedaba nada ya ahí. Creo que está como en un pedestal, ¿o no? Sí, está en Por lo un que he pedestal. En el pedestal hay una placa y bueno, sí, puedes... Pero dentro no hay nadie. Puedes trepar y hacerte la foto, ¿no? Pero No, dentro no hay nadie. hay un teléfono, eso sí. Hay el teléfono, pero es la simbología de la cabina. Sí. Buena pregunta. Bueno, ¿cómo recuerdas la última etapa de tu padre? Es decir, el padre, Antonio Mercero, con el... Fijaos, lo que es el destino. Una persona con una mente tan brillante, con una imaginación tan desbordante, que sufre esta enfermedad tan jodida que es el Alzheimer, y que lo hemos comprobado con otros actores como Alfredo Landa. Bueno, pues en el caso de un creador, como era el caso de tu padre, ¿cómo vivisteis esa etapa y cómo la vivió él? Bueno, como es una etapa muy larga, la vivió en distintas fases, claro, porque cada vez se iba deteriorando más y al final ya no era ni consciente ni de quiénes éramos ni de quién era él, vamos. Al principio, a ver, fue muy duro porque él siempre llevaba muchos años diciendo siempre qué horror esta enfermedad, ¿sí? Qué terrible sería tener esta enfermedad. Había visto a compañeros suyos. Claro. Y bueno, pues le tocó a él y hombre, fue muy duro. Todos más o menos veíamos que tenía un problema que podría ser preevidente de Alzheimer hasta que ya pues un neurólogo ya lo diagnosticó, ¿no? Cuando el Goya de Honor estaba ya enfermo. Sí. También por eso no fue a recogerlo. Pues fuimos mi hermano y yo allí a agradecer a la academia y Alex de la Iglesia, que era el presidente de la academia, fue a casa de mis padres y le entregó el Goya ahí, se grabó un vídeo y se emitió en la pantalla de la sala. Fue emotivo. Sí. Sobre todo por el cariño que todo el mundo le teníamos a Antonio Mercero, los espectadores más jóvenes, como muchos de los que están aquí hoy, gente de 18, 19 años, veo aquí muchísima gente. No se rían, es verdad. Fíjense con qué cariño recordamos todos quien no ha visto Verano Azul 60 veces, como si lo hubiéramos visto la primera vez. Y bueno, y les aviso, el verano que viene volverá en la 2. Dígame. Claro que sí. Y le avanzo. Este verano lo va a volver a ver porque se va a repetir otra vez en la 2. Sí. O sea, Verano Azul va a estar eternamente ahí y todos silbando con la bicicleta. No sé si... Mira, ya están silbando. Si queréis, para cerrar, hacer alguna pregunta. Sí, alguna reflexión, alguna pregunta. Que aprovechen que tiene aquí a un director como Iñaki Mercero, que es la reencarnación de su padre aquí directamente y que generosamente... Se parece. No, es él. Ese es él. Ese es él, sí. Sí, ese es él. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión que quieran preguntar o añadir, ¿cómo le hubiera gustado a tu padre, si lo había comentado alguna vez, pasar a la posteridad? Él decía que no le gustaba eso de hablar del futuro en términos negativos, ¿no? Era muy espontáneo, muy positivo. Pero, ¿alguna vez comentó toda su obra, cómo le gustaría que el público la recordara? No te puedo decir, nunca hablamos de eso. No sé si él lo ha comentado en alguna entrevista o algo así, pero él, tú has dicho antes, era muy humilde, o sea que no creo que tampoco deseara mucho bombo y platillo, ¿no? Y tú, como su hijo, ¿cómo te gustaría que la figura y la obra de tu padre quedara en años posteriores, como está siendo ahora, por ejemplo? Yo es que creo que está siendo ahora, porque con bastante frecuencia se recuerda, ¿no? Y fíjate. Aquí en Madrid hace 2 meses esta misma exposición, bueno, ha habido recordatorios, falleció hace 8 años, no llega, o sea que
En 8 años se le ha recordado todavía muchas veces. Bueno, yo creo que era muy querido y la familia lo hemos notado y lo seguimos notando. O sea que... Es una figura que desde luego es emblemática del cine español y va a ser recordado por todos los tiempos. Es que, bueno, como bien dices, se va a seguir proyectando Verano Azul, quizá Farmacia de Guardia pueda haber pasado, quizá pueda parecer más antigua. Están las plataformas quedado, para no quien sé, quiera, pero... porque hay otro tipo ya de rodajes, pero se va a seguir viendo el cine. Por ejemplo, La Cabina sigue siendo novedosa hoy en día, te sigue impactando casi igual que antes, incluso más, porque ahora como no hay cabinas, hasta si ahora lo ve alguien joven todavía pueda extrañarse más. Entonces, nada, vamos a cerrar, vamos a clausurar esta exposición, agradeciendo sobre todo a Iñaki que haya venido, a Moisés también, que se haya acercado otra vez. Ha sido un lujo y de verdad que enhorabuena por las iniciativas que tenéis desde aquí, desde Cultura, porque son fantásticas, ya no solamente de los que nos gusta el cine, o en este caso la figura de alguien en particular, como fue García, sino por acercar con una espléndida programación que llevas. Yo a mí me da una envidia cuando entro ella me envía la programación y hacéis jazz, hacéis literatura de altísimo nivel y es verdad que no está cercano a la capital, que es decir, que venir a Barbastro lo ves un poquito lejano. No te digo porque hemos venido fantástico, pero es verdad que hacéis una actividad cultural tan importante de acercamiento de la gran cultura a todo el mundo que te tengo que felicitar, Pilar, en serio. Muchas gracias. Yo creo que el éxito de la cultura en Barbastro es principalmente el público, que siempre asiste, que es un público fiel, que a todas las actividades que se hagan, se propongan, da igual que sea literatura, que sea cine, todo, o sea, teatro, es que, bueno, están abiertos a la cultura, los barbastrenses somos gente inquieta en ese ámbito y, bueno, pues hay que alimentar los gustos y seguir trabajando y muchísimas gracias. El siguiente es John Ford. Sí, vamos a hablarlo ahora. Tiene mucho mérito lo que hacéis los barbastrenses y ya podían tener todos los pueblos de España las mismas iniciativas que tenéis aquí. Que nos felicitan allá donde vamos. Un aplauso para Pilar, que lo hace realmente muy bien, en serio. Sí. Muchas gracias, se nota que es amigo. Bueno, pues la figura de Antonio Mercero, de Iñaki, de la familia Mercero, con toda esta semana que hemos recordado a uno de los más grandes y hemos acabado con otro grande, ¿no? Que era José Luis López Vázquez, que también tiene un programa, como yo digo, porque ha sido otra de las grandes figuras. Cerramos una semana en la que recordamos un tipo de hacer cine, un tipo de hacer televisión y un tipo de hacer teatro y de cultura que ojalá lo siguieran muchos y que te pedimos que tú continúes la estela de tu padre. Pues nada, siempre que pueda. Nunca llegaré a su maestría, pero bueno, que aquí estaré. Unas gafas te pone y yo te parece. Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso, gracias. Muchísimas gracias.